¿Qué pasaría si la batalla del río Frigidus en 394 AD nunca hubiera ocurrido? ¿Qué pasaría si esa fatídica batalla entre las fuerzas orientales de Teodosio y Stilicho y las fuerzas occidentales de Eugenio y Arbogast simplemente nunca hubiera ocurrido? ¿Cómo habría impactado eso en la evolución posterior del Imperio Romano? Bueno, amigos de la historia romana tardía, espero poder demostrar convincentemente que el mundo en el que viviríamos ahora sería uno muy diferente si esa fatídica batalla de la historia mundial nunca hubiera tenido lugar. Pero ¿cómo podría haber llegado a esta batalla? Tras el fallecimiento del emperador Valentiniano II, en 392 después de Cristo, un emperador trágico sobre el que deseo hacer un video, se requería un nuevo emperador en el oeste. Increíblemente, ya en aquellos días, el Imperio Romano Occidental estaba bajo la influencia de un poderoso magister militum, un franco llamado Arbogast. Así que podemos ver que ya antes de Ricimer, antes de Aetius e incluso antes de Stilicho, el sistema de Magister Militum empezaría a causar problemas en el Imperio Romano Occidental. Incluso se piensa que Arbogast pudo haber jugado un papel en la muerte del emperador Valentiniano II. Irónicamente, fue el propio Teodosio quien había hecho a Arbogast Magister Militum del Oeste, tras su victoria sobre el usurpador Magnus Maximus algunos años antes. Así que después de que el emperador murió, oficialmente por suicidio, Arbogast proclamó a Eugenio como el nuevo emperador romano occidental, un retórico que residía en Roma y que era muy tolerante en términos religiosos. Bajo Eugenio, los antiguos templos greco-romanos de Roma se abrieron por última vez en la historia romana, y la antigua religión tradicional del Imperio Romano se permitió practicar abiertamente por última vez en el Imperio Romano Occidental. Oficialmente, Eugenio era cristiano, pero en aquellos días muchos fingían abiertamente ser cristianos para acceder a altos cargos estatales, mientras que en secreto todavía adoraban a los antiguos dioses. Esta práctica, llamada criptopaganismo, era bastante común y generalizada y persistió hasta el VI y siglos posteriores. Teodosio ahora, en lugar de aceptar a Eugenio como nuevo coemperador occidental, decidió hacer la guerra contra el oeste. Reunió un ejército bajo el mando del legendario Flavio Estilicón, empleó a sus soldados góticos Foederati y marchó hacia el oeste. Eugenio y Arbogasto se encontraron con las fuerzas de Teodosio y Estilicón en septiembre del año 394 después de Cristo en el río Frígido, probablemente el actual río Vipava, en la moderna Eslovenia. Discutiré en detalle en un video separado los eventos exactos de esa batalla, pero basta con decir que, a pesar de las fuertes pérdidas, especialmente para los soldados mercenarios góticos, Teodosio ganó, y Eugenio y Arbogasto murieron tras esta derrota, el primero por ejecución, el segundo por suicidio. Las consecuencias de esta batalla fueron múltiples, y no hubo una sola consecuencia buena de esta batalla para el Imperio Romano. Una gran parte de las tropas comitatensis y limitanei del oeste romano fue destruida, y dado que reclutar nuevos soldados en las filas del ejército romano se había vuelto extremadamente difícil, por razones que discutí en este video aquí, estas legiones perdidas no podían ser repuestas fácilmente. Esto tendría varias consecuencias graves para el Imperio Romano. En primer lugar, la pérdida de muchos comitatensis y limitanei occidentales obligaría al Imperio Occidental a reclutar más mercenarios bárbaros, quienes no eran tan leales como los soldados romanos. En segundo lugar, Stilicho, quien más tarde se convirtió en el defensor y magister militum y gobernante efectivo del oeste, tenía menos soldados comitatensis de alta calidad a su disposición, lo que le obligó a retirar soldados de la frontera del Rin para la defensa de Italia. De hecho, una gran parte del ejército occidental de ellos mismos ya se había retirado de esa importante frontera. Este debilitamiento de las fuerzas fronterizas a lo largo del río Rin resultaría directamente en la violación de la frontera a principios del 407 después de Cristo por una gran coalición de tribus germánicas que en los años siguientes logró invadir Galia e Hispania. Luego, establecieron sus propios reinos de facto en territorio romano occidental, lo que desestabilizaría y debilitaría el Imperio Romano Occidental y reduciría sus ingresos fiscales, lo que llevaría a la catastrófica reacción en cadena que vería la disolución del Imperio Romano Occidental. Y todo comenzó en el 407 después de Cristo, y la retirada de grandes cantidades de tropas antes y después de la batalla del río Frigidus del Rin fue una causa principal de esa catástrofe. La tercera consecuencia desastrosa de esa fatídica batalla fue que,
Habiendo ganado Teodosio, colocó a sus dos hijos incompetentes en los tronos occidental y oriental del imperio, respectivamente, y ambos jugarían un papel fundamental en la disolución del imperio romano occidental. Arcadio en el este, pero aún más importante, Honorio en el oeste demostrarían ser emperadores bastante incapaces que tomaron algunas decisiones muy malas. Especialmente Honorio sería el emperador que, a través de una cadena de decisiones catastróficas, vería el imperio occidental peligrosamente debilitado. Y una consecuencia final fue que Teodosio fue un emperador muy intolerante religiosamente, y por lo tanto la intolerancia religiosa del cristianismo hacia la antigua fe tradicional greco-romana aumentó enormemente bajo Teodosio y su dinastía, lo que causó muchos disturbios religiosos en todo el imperio romano y polarizó enormemente la sociedad romana, lo que desestabilizaría aún más el Imperium Romanum. Así vemos cuán increíblemente trascendentales fueron las consecuencias de esa fatídica batalla. ¿Pero qué pasaría si esa batalla nunca hubiera ocurrido? Pero antes, si quieres respaldar este canal y piensas que Patreon o la membresía de YouTube no te dan suficientes beneficios, apoya al patrocinador de este video, Skillshare. Skillshare es una comunidad única de aprendizaje en línea con miles de clases en línea en 150 países que te permite aprender nuevas habilidades de una manera divertida. ¿Buscas crecimiento personal y nuevas habilidades para tu negocio? En Skillshare puedes encontrar clases para cualquier cosa, desde aprender a editar hasta el arte de la ilustración, programación y más. Skillshare lo tiene todo. Personalmente probé el curso de CatCookieLet. Aprende los fundamentos de Adobe Photoshop para comenzar, para refrescar mis habilidades en Photoshop, porque anteriormente usaba principalmente GIMP para poder hacer dibujos y animaciones en 3D más elaborados para el canal. En 2 lecciones que en total solo duran 1.5 horas, CatCookieLet explica muy bien cómo usar Photoshop para editar imágenes de formas bastante elaboradas. Fascinantemente, realmente aprendí algunos trucos nuevos y me sorprendió bastante lo fácil y rápido que pude aprender esto con Skillshare. Puedes hacer lo mismo o algo similar utilizando este enlace especial de Skillshare aquí, que también puedes encontrar en la descripción. Luego, obtienes un mes de prueba gratuita en Skillshare. Pero no tardes, oferta válida solo para las primeras 1000 personas. Y al usar este enlace, al mismo tiempo también apoyas este canal aquí. Majorianus estaría orgulloso. Gracias Tibiago amigos. Así que volvamos a la batalla del río Frígido. ¿Y si esa batalla nunca hubiera ocurrido? Por ejemplo, podemos imaginar que Valentiniano II no había tenido una muerte temprana. En cambio, de alguna manera logró deshacerse de Arbogast y restaurar el poder del cargo de emperador en el oeste. Eso habría evitado la guerra civil, ya que Valentiniano II fue reconocido por Teodosio como el legítimo emperador romano occidental. O alternativamente, podemos imaginar que el carácter de Teodosio habría sido ligeramente diferente y decidió no elevar a su hijo Honorio a emperador occidental en 393 después de Cristo, declarando así efectivamente el gobierno de Eugenio como ilegítimo. Podría haber aceptado a Eugenio en el oeste, algo que no es del todo irreal, ya que tales eventos ocurrieron en el curso posterior de la historia, por lo que no habría sido completamente impensable que Teodosio podría haber decidido simplemente aceptar el gobierno de Eugenio y en cambio se habría centrado en restaurar las filas de las legiones romanas orientales después de que todavía estaban debilitadas por las pérdidas de la batalla de Adrianópolis. La línea de tiempo en la que Valentiniano II habría sobrevivido sería diferente a la que Eugenio habría sido aceptado como emperador romano occidental por Teodosio. Eugenio era religiosamente mucho más tolerante que Valentiniano II, y por lo tanto podemos imaginar que el politeísmo greco-romano se habría permitido continuar en el oeste mucho más tiempo que en nuestra línea de tiempo bajo el gobierno de Eugenio. No sabemos cuántos años tenía Eugenio cuando fue aclamado emperador en 392, pero no podría haber sido tan viejo. Su imagen en sus monedas nos recuerda al emperador Julián, por lo que una edad entre mediados de los 30 y principios de los 40 parece plausible. Por lo tanto, pudo haber reinado por más tiempo e incluso haber fundado su dinastía eugeniana. Esto podría haberse convertido en una dinastía de tolerancia religiosa y un renacimiento del politeísmo greco-romano en el oeste, con posibles consecuencias duraderas para el panorama religioso de Europa occidental. Si Valentiniano II hubiera permanecido vivo, entonces el panorama religioso de los años posteriores se parecería más al de nuestra línea de tiempo, es decir, la mayor supresión del politeísmo greco-romano. Valentiniano II no era tan intolerante religiosamente como Honorio después de él, pero aún así no restauró el altar de la victoria.
el antiguo símbolo del Senado, a la Curia Julia que había sido removido por su predecesor, Graciano. Esa estatua de la diosa Victoria representaba un símbolo pagano a los ojos de los emperadores cristianos, y por lo tanto fue retirada de la casa del Senado. De hecho, Eugenio había restaurado el altar de la Victoria a la casa del Senado en 392 después de Cristo, y había reabierto todos los templos grecorromanos. Por lo tanto, bajo Eugenio y su dinastía, el politeísmo grecorromano podría haber visto un renacimiento mucho más duradero en el Imperio Romano Occidental que en nuestra línea de tiempo. Pero en ambos casos, en la línea de tiempo de Valentiniano II y Eugenio, una consecuencia aún mayor habría sido que el Imperio Romano Occidental podría nunca haber caído, o si lo hizo, entonces mucho más tarde que en nuestra línea de tiempo. ¿Por qué? Bueno, descubrimos que uno de los eventos más grandes que llevaría a una reacción en cadena catastrófica que culminaría en la caída del Imperio Romano Occidental fue la ruptura de la frontera del Rin por muchas tribus germánicas, Vangals, burgundios, suevi, godos, alani, y otros hacia Galia y Hispania. Hablé en gran detalle sobre por qué este evento fue tan desastroso y cuán brutal fue en estos videos aquí. En resumen, condujo en varias oleadas a la disolución del Imperio Romano Occidental y hemos aprendido que Eugenio y Arbogast tuvieron que retirar muchos comitatenses y limitanei de la frontera del Rin para luchar contra el ejército romano oriental de Teodosio. Y más tarde, Stilicho haría lo mismo de nuevo, y así agotaría aún más las fuerzas de la frontera del Rin para defender con éxito Italia de las incursiones de Radagaisus y Alarico en 402, 405 y 406, pero esa misma retirada de tropas de la frontera del Rin, debido a la batalla del río Frigidus, resultó directamente en la violación de esa frontera. Solo los soldados foederati francos que habían sido reclutados como limitanei, federados por los emperadores anteriores del siglo IV, quedaron para defender el Rin. Sorprendentemente, inicialmente incluso lograron repeler a los Vangals, y se dice que hasta 20.000 Vangals murieron contra los francos. Pero más tarde los Alani y otras tribus germánicas se unieron a los Vangals, y así los francos tuvieron que rendirse. Pero si la batalla de Frigidus nunca hubiera ocurrido, las fronteras del Rin habrían estado protegidas adicionalmente por decenas de miles de legiones de alta calidad de comitatenses, que todavía estarían estacionadas en 407, en muchos castillos, a lo largo del Rin, y además por decenas de miles de soldados limitanei. Así, los foederati francos junto con los limitanei y comitatenses habrían logrado con bastante probabilidad, en esta línea de tiempo alternativa, repeler a los invasores germánicos a principios del 407 después de Cristo. En consecuencia, Galia e Hispania nunca habrían sido devastadas por los Vangals burgundios visigodos, Alani Suevi y otros. Estas tribus germánicas entonces nunca habrían logrado establecer sus reinos en el territorio del Imperio Romano Occidental. Constantino III nunca se habría rebelado en Britania llevándose consigo todas las legiones romanas de Gran Bretaña en el 407 después de Cristo. Britania habría permanecido como parte del Imperio Romano Occidental. Los vándalos nunca habrían cruzado a África como ocurrió en nuestra línea de tiempo después del 429, ya que nunca habrían llegado a Hispania en primer lugar. En esa línea de tiempo donde la batalla del río Frígido nunca ocurrió, creo que es muy probable que todas estas tribus germánicas se hubieran asentado a lo largo de la frontera del Rin, similar a cómo ocurrió con los francos décadas antes, y similar a cómo ocurrió después de la crisis del siglo III, con muchas tribus germánicas. Estas tribus se habrían convertido en poderosos federados limitanei al servicio de Roma durante las próximas décadas, y por lo tanto, la invasión única de los años 440 y principios de los 450 se habría combatido de manera mucho más efectiva. Es bastante probable que los hunos no hubieran logrado penetrar en el Imperio Romano Occidental en esa línea de tiempo, y en lugar de una batalla en las llanuras catalanas, habríamos visto una batalla en algún lugar de la frontera del Rin, donde los hunos habrían sido derrotados. El Imperio Romano Occidental habría sobrevivido, y este tiempo tumultuoso se habría recordado como la crisis del siglo V. En esta línea de tiempo alternativa, podemos imaginar al Imperio Romano Occidental ayudando más tarde al Imperio Romano Oriental contra las invasiones persas y musulmanas del siglo VII. Con un imperio occidental superviviente, Egipto, el Levante y el norte de África en general habrían permanecido romanos, y por lo tanto, posiblemente nuestro mundo se vería muy diferente en este momento. No podemos saber cómo o si el Imperio Romano Occidental se habría disuelto más tarde, pero existe una posibilidad real de que simplemente no lo habría hecho.
podría haber continuado y a través de un proceso de larga transformación cultural, podría en algún momento haberse parecido a alguna forma del Imperio Romano Oriental en nuestra línea de tiempo. Pero en la línea de tiempo de Eugenio, es posible que se hayan mantenido y reparado los templos grecorromanos y que el politeísmo grecorromano podría haber sobrevivido mucho más tiempo, por lo que el paisaje urbano y la arquitectura de las ciudades europeas habrían sido muy diferentes. Y sin la caída del Imperio Romano de Occidente, la Edad Media no habría ocurrido en la forma que conocemos. Por lo tanto, esta única batalla podría haber decidido el destino del mundo entero y cómo se vería el planeta si esa batalla nunca hubiera ocurrido. Es algo que me fascina completamente y espero que también pueda emocionar tu imaginación. ¿Qué creen que sucedería, amigos de la historia romana tardía, si esta crucial batalla no ocurriera? Coméntenmelo. Muchas gracias David Pagno y Juan Schneider por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y realmente quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier forma. Son increíbles, gracias amigos. Y si quieres aprender más sobre cómo se violó la frontera del Rin en nuestra línea de tiempo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Y si quieres aprender por qué esta violación de la frontera del Rin fue tan extremadamente brutal para el Imperio Romano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevolete.